periodismo científico. Muchas gracias por venir a todos, a las invitadas también. Este año, además, el Senado, nos enteramos que el Senado declaró a las jornadas que hicimos el año pasado con beneplácito. Tienen unos papeles en su poder que pueden ir escribiendo preguntas para que a medida que avance la charla, las chicas lo van a recolectar y vayamos preguntándoles las dudas que les vayan surgiendo a las invitadas. Y bueno, voy a presentarlas. Tenemos a Luciana Pecker. Ella es periodista especializada en género, escribe en el suplemento Las 12 de Página 12. Antes lo hizo en revista Luna, Para Ti, 23, Crítica, Playboy. Recibió el premio a la Mujer Destacada del Año por sus notas en Página 12 junto a otras 32 mujeres por el Instituto Federal de Políticas Públicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También ganó el premio de prensa escrita por la vida de las mujeres, Ni una muerte más, entregado por ISIS Internacional y auspiciado por UNIFEM por la contribución a la campaña contra el femicidio en América Latina y el Caribe. Además fue jurado del Premio de Publicidad No Sexista otorgado por el Centro de Estudios de la Mujer SEM y UNIFEM en el Festival Iberoamericano de la Publicidad FIAP y galardonada como madrina por la causa de los mejores nacimientos por la organización no gubernamental Dando a Luz. También es periodista de televisión, trabajó en Canal 6 y Canal 26 y Canal CN23 y en radio hizo columnas en Radio Ciudad, Rock Nacional y Radio Nacional. En el ámbito internacional ganó la beca Jóvenes Periodistas Latinoamericanos, otorgado por Alemania y dirigida por el Instituto Goethe. También sus textos fueron reproducidos por el Foro Mundial de Salud Reproductiva de la Universidad de Harvard. Muchas gracias, Luciana, por venir. Y las investigadoras que tenemos hoy son Carolina Justo von Lurzer. Ella es doctora en Ciencias Sociales, se desempeña como investigadora asistente del CONICET en el Instituto Gino Germani. También es magíster en Comunicación y Cultura, docente en el Profesorado en Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales y en el Seminario de Cultura Popular y Cultura Masiva de la carrera de Comunicación de la UBA. Sus investigaciones se desarrollan en torno a la televisión, el mundo del espectáculo, géneros y sexualidades. Y Carolina Espataro, que también es doctora en Ciencias Sociales, se desempeña como investigadora asistente del CONICET en el Instituto Gino Germani. También es magíster en Comunicación y Cultura, docente en el Profesorado en Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales y en el Seminario de la UBA. Y ella estudia temáticas en relación a las mujeres y la cultura de masas. Las tres, tanto Luciana como Carolina y Carolina, forman parte del posgrado en Comunicación, Géneros y Sexualidades. Bueno, como veníamos charlando un ratito antes de empezar con las jornadas, el año pasado todos los invitados, en cuanto a los periodistas, formaban parte de la red de periodismo científico y eran periodistas que se especializaron específicamente en temáticas de ciencia. En el caso de Luciana es un caso especial porque ella es periodista, tiene perspectiva de género en sus notas y además trabaja con notas de ciencia, en particular entrevistó a las dos investigadoras que tenemos presentes. Entonces quiero, Luciana, para empezar, que me cuentes brevemente tu recorrido en cuanto a las notas científicas y qué lugar ocupa en tu tarea diaria. Bueno, muchas gracias. Yo empecé trabajando en una revista femenina que reivindico mucho, que es la revista Luna, que era una revista femenina con todos los clásicos de las revistas femeninas, pero con mayor actualidad. Y además, con una mirada un poco más moderna y más empoderada de las mujeres. En la sección de actualidad era como un diario, digamos, yo hice notas de corrupción, de política, de otros temas que siempre más me gustaba. Un poco la ambición era que yo quería ser periodista política y trabajar en una revista femenina. Pero lo que cambia ahí es que durante 20 años en la Argentina se pelea por la gran pelea de la democracia, que ahora quedó muy olvidada para mí como un error, es la pelea por la anticoncepción gratuita.
Y de hecho Luna termina haciendo una campaña, que era una revista editorial Perfil, que era sí a los anticonceptivos. Eso es algo que marca mucho. Por un lado, millones de avances y por el otro lado también retrocesos. La reacción de Fontevecchia, que es el dueño y director de la editorial, después de Luna, que le pareció una revista muy osada, que en realidad vendió muchísimo porque vendía en ese momento con unos regalitos que alguno recordará que eran peinecitos que en realidad podían traer importados, y eso fue algo que hizo que venda mucho. La venganza de Fontevecchia fue después poner una revista femenina muy clásica y muy retrógrada como es Luz, y ahora una columna de Mariana Arias que es particularmente retrógrada, tiene una visión de la mujer que realmente no comparto. Así como antes estuvimos hablando que tengo una alta valorización de las revistas femeninas, pero en el caso de las de Perfil realmente sí siento que son una reacción y un retroceso. Pero en ese momento, digamos, desde ya plantear la pelea por los anticonceptivos tenía una visión científica, desde el efecto de los anticonceptivos hasta que estábamos hablando de insumos científicos y de debate sobre la inserción de la ciencia en la sociedad, digamos, que de hecho vuelve ahora una y otra vez. Si me preguntás cuál es el error de mi carrera que más lamento, es una nota sobre los armarios vacíos de las ginecólogas en una salita de San Martín sin anticonceptivos cuando las mujeres le iban a pedir, y que yo puse control poblacional. Me llama Alicia Cacopardo, que era la ginecóloga, y casi me mata porque, bueno, es algo que desde ese momento, hace 20 años, entendí hasta ahora, pero en la sociedad todavía parece que mucha gente no lo entiende, que no se trata de que las mujeres sean madres o no sean madres, sino de derechos sexuales y reproductivos, que en este caso no era solamente lenguaje políticamente correcto, sino que no se intentaba ni controlar la población para que tengan hijos ni para que no lo tengan. Pero digamos, desde ese lenguaje científico más estricto hasta entender por qué la ligadura de trompas, que fue la nota que a mí me cambió la vida y las ganas, digamos, de pasar de ser, bueno, trabajo en una revista femenina, pero quiero hacer política, es decir, esto es lo que llevo en el corazón, que fue cuando en San Martín había una mujer que quería ligarse las trompas y no la dejaban en el hospital, a pesar que era tan legal como un aborto legal hoy en la Argentina, pero pasaba lo mismo que ahora. Después no se cumplía hasta que no se aprueba la ley de anticonceptivos en el 2002, y un año más tarde se aprueba la ley que regula finalmente la ligadura de trompas. Tenía 10 hijos. Cuando entro dormían todas en una misma cama y había un bebé down sobre la cama con un acolchado rojo que nunca me olvidé. Y eso es así, nunca me lo olvidé. De hecho, este año no me dedico a hacer causas de ese tipo, y una nota que, por ejemplo, este año volví a hacer una y otra vez es una nota sobre el plan Cunita, sobre la cual hay una causa judicial sobre la que no opino, y si hay alguna irregularidad, por supuesto, creo que la justicia tiene que actuar, pero sí opino sobre que me parece mal que una causa empuje a sacar una cunita que está aprobada científicamente por la Sociedad Argentina de Pediatría, que puede evitar la muerte súbita, y también, bueno, diferencias de clases sociales, ¿no? Una cosa es el colecho en las clases medias con una mirada atenta y una decisión personal, y otra cosa es colecho por exclusión, colecho por no tener cama, ¿no? Pero, digamos, en todo esto creo que aun cuando no haga ciencias duras, más allá de muchas entrevistas a científicas y a visibilizarlas, que es lo que te contaba y que fue muy impulsado, y por eso creo muchísimo en los cupos y en las acciones afirmativas por el premio L'Oréal en la ciencia, que más allá de darle un premio, de mostrar y de incentivar económicamente a mujeres científicas consagradas y a becarias, la verdad es que se convirtió también en un proveedor de entrevistas y en visibilizar a las mujeres en la ciencia en la Argentina, ¿no? Es que es la sola acción de prensa. A partir del premio L'Oréal habrá entrevistado 15 mujeres científicas en la Argentina que no hubiera conocido de otro modo, porque no tienen promoción de otro modo. No llega, digamos, la verdad que los periodistas necesitamos ese puente entre conocer a quien investiga o a quien es un actor, una actriz o una investigadora, y que llega a convertirse en nota. Creo que a veces la relación es más explícita, como cuando investigas a un científico, cuando tenés que explicar, por ejemplo, en el plan Cunita, justamente los datos científicos que muestran que
la muerte súbita puede evitarse por un mejor sueño, y entonces lo que intento no es solo decir palabras, sino mostrar datos científicos y corroborarlos de la mejor manera posible, o por qué un anticonceptivo puede actuar y es mejor el anticonceptivo subdérmico para las adolescentes que otros, y creo que ahí hay una inserción científica necesariamente cuando hablas de insumos que tienen que ver con la proyección científica y con progresos que por supuesto van cambiando, y en otros momentos por supuesto eso pasa a ser algo más colateral en una agenda además del movimiento de mujeres que fue tomada por otros temas y que no permitió que en la Argentina incluso la defensa de las mujeres científicas fuera más fuerte por una agenda muy urgente sobre temas de violencia, derechos sexuales y reproductivos. Y después está toda la enorme agenda y cómo empujaban y cómo cambian los momentos con las investigadoras en ciencias sociales y muy especialmente, que yo valoro mucho, en sexualidad. Eso cambió muchísimo, porque la verdad es que ahí hay un cambio también de la mirada internacional, que también te habla cómo las condiciones económicas condicionan. Hace 20 años Latinoamérica era tomado como una de las zonas que necesitaban recursos en el planeta, entonces los organismos internacionales o las agencias de cooperación o las ONG ponían muchos recursos en investigación sobre anticonceptivos, sobre embarazo adolescente, sobre aborto en la Argentina. Hoy no están esos fondos y los centros que tenían mucha investigación sobre iniciación sexual, uso de preservativo, prevención del VIH-Sida, en aborto, hoy no están. Esas investigaciones te faltan. Y yo siento la diferencia, porque si venía Analia Cornell y te decía, bueno, la iniciación sexual es de 14,5, el año pasado era de 15,6, usan preservativos 60,7, bueno, vos tenías una nota ahí. O sea, más allá de la producción científica te avala a la nota, genera una noticia. Los periodistas y las periodistas vivimos de noticias. El CEDES ha sido un motor enorme de noticias. Para mí son las mejores investigadoras sobre mortalidad materna. Gino Germani, por supuesto. La UBA, el FEIM, hubo muchísimas agendas internacionales que podían financiar a ONGs de Argentina y que producían datos que mostraban algo, pero además eso que mostraban se vuelve a convertir en una excusa para hacer una cobertura. Hoy la verdad es que eso ha cambiado y que lo que más existe es la financiación del CONICET en investigadoras y a investigadores sociales sobre sexualidad en temas diversos y amplios de la cultura, que para mí son muy interesantes, pero ahí sí es importante ver cómo sin la presencia del Estado no se hubiera perpetuado la investigación científica, porque si dependés de fondos internacionales, ahora les parece que está peor África, entonces van a eso. Por supuesto, me parece bien, digo, hay mecanismos por los cuales tendrán fondos o no, pero bueno, aun cuando no dependa de fondos privados, sino de fondos públicos, pero internacionales, si la Argentina es un país dependiente de esos recursos, caes en la falta de posibilidades de coberturas. Es decir, que siempre estuvo atravesando tu trabajo, los temas científicos, los datos extraídos desde la ciencia, siempre fue como un camino en común. Sí, para mí sí. Obviamente requiere una especialización, una cantidad de tiempo que a veces las condiciones de trabajo, la precarización laboral, la necesidad de estar en muchos trabajos y entonces de tener poco tiempo para cada nota, conspiran contra la posibilidad de insertarse en temas científicos que obviamente son más duros y más difíciles. En general pido ayuda, pero la experiencia, por ejemplo, recién que lo veía y lo admiro mucho a Matías Loewy, que fue editor en un sitio que hubo en el 2000 que se llamó salutia.com y hacíamos muchas notas de anticonceptivos, pero la experiencia por lo menos de pasar por esa edición, de tenerlo en mente, te deja por lo menos la semillita en la cabeza de intentar hacerlo. Después hay veces que lo lográs más o menos, o hay veces que decís, bueno, este tema es muy complejo, requiere una cantidad de horas que sé que me superan, pero sí me parece que es el desafío, ¿no? También que las notas de género no sean solo notas conceptuales, teóricas o atravesadas solo por lo ideológico, sino que tengan la mayor cantidad de datos científicos que se pueda. Bien, y para las investigadoras, si nos pueden contar cómo llegaron a su tema de investigación. Y ya otra pregunta más dentro de esa sería si recuerdan las primeras veces que empezaron a comunicar su investigación en los medios. Bueno, antes que nada, gracias a todos, todas, y a Cintia especialmente y a CONICET.
Bueno, yo llego un poco de casualidad a mi tema original de investigación. Yo soy licenciada en comunicación, de origen, y trabajé sobre el proceso de organización política de mujeres en situación de prostitución y trabajadoras sexuales, como investigación para recibirme en la licenciatura. En ese caso hice un trabajo menos vinculado a los medios de comunicación y más vinculado a las experiencias de esas mujeres y a las experiencias de organización de esas mujeres. Y después, ya sí, en el posgrado, en la maestría y en el doctorado en especial, empecé a interesarme por cuál era el vínculo de los medios de comunicación con esos procesos de organización política. No tanto para pensar, digamos, cómo la prostitución, el trabajo sexual y esos modos de organización política se representaban en los medios, sino para tratar de pensar de qué modo ciertos debates vinculados al mundo de la sexualidad y el género, ¿no? La prostitución sigue siendo hoy un espacio de muchísima discusión dentro del activismo feminista, también en el Estado, digamos, en función de pensar el tipo de políticas públicas que se pueden desarrollar para quienes forman parte de esos sectores, y también en relación a los derechos que están vulnerados en el caso de esas mujeres, tanto de quienes no consideran a la prostitución como un trabajo y quieren salir de esa actividad, como de quienes reclaman derechos laborales en tanto trabajadoras sexuales, un espacio en el que además yo sigo todavía militando. Me parece que es necesario conseguir que se reconozcan y se amplíen los derechos para las trabajadoras sexuales. Ahí también, digamos, hay un punto de conexión entre mis objetivos de investigación y mis preocupaciones sociales, ¿no? ¿Para qué hago investigación? Hago investigación pensando en qué de lo que yo puedo aportar permite algún tipo de transformación en la vida de alguien, ¿no? Y no es grandilocuente, todo lo contrario, digamos, es un trabajo cotidiano que seguramente, digamos, Luciana lo hace desde el periodismo y Caro desde sus trabajos. Así es que empecé a pensar, bueno, ¿qué de poner en escena la prostitución en los medios de comunicación? ¿Qué es lo que se estaba poniendo en escena, ¿no? Cuando se ponía en escena la prostitución en los medios? Sin dudas no solo la prostitución, sino otras cuestiones. Me interesaban dos en particular que derivaron en lo que hoy trabajo, y van a pensar que es un delirio porque trabajo sobre programas de chimentos, y no es un delirio, logré llegar a los programas de chimentos haciendo ese camino. Por un lado, se ponía en escena la necesidad de los medios de comunicación de constituirse como actores políticos, ¿no? Bueno, ¿qué hacen los medios de comunicación frente a ciertos problemas o temas sociales? Y por otro lado, se ponían en escena normativas sociosexuales y de género, ¿no? Bueno, hablar sobre prostitución permitía mostrar en los medios de comunicación qué es lo que se puede hacer, qué no, con el cuerpo, con el sexo, con el dinero, con el amor, cuáles son los contornos de posibilidad de la sexualidad de las mujeres en un tiempo y espacio determinado. Bueno, esos eran mis intereses. Con esos mismos intereses empecé a pensar qué otros espacios dentro de los medios de comunicación son centrales en esa construcción de normativas sexuales, ¿no? Bueno, ¿dónde aprendemos a ser, en mi caso, mujeres en términos de género y sexualidad? Bueno, uno de esos lugares donde aprendemos eso es en la televisión y es en esos espacios de entretenimiento y de chimentos. Y hablé un montón y me olvidé la segunda pregunta. ¿Cuándo empezaste a comunicar medios? esa investigación? Bueno, empecé a hablar en los medios con Luciana. ¿Sí? Sí, la primera entrevista fue con vos. Y tuvo que ver justamente con el haber finalizado hacía muy poquitito mi tesis de doctorado, y la primera entrevista que Luciana me hizo en Las 12 fue sobre ese trabajo. Que es algo que yo decía que me recomendó ella, que entre los investigadores, algo que rescato mucho, fueron pasándome el dato de que había otro que investigaba otra cosa, que era interesante, de a uno. Yo viví como periodista mucha solidaridad entre los investigadores del CONICET en sexualidad.
porque de uno a uno me iban pasando, hay otro, pásame este dato. Y así iba cayendo en conocer cosas que si no, no hubiera conocido. Sí, y ahí yo valoro, digamos, más allá de que nos verán que somos amigas, además de investigadoras y colegas, nos vestimos igual, un desastre. Y que trabajamos mucho juntas, entre nosotras específicamente, que hay una red de investigadores e investigadoras que trabajan sobre géneros y sexualidades que colaboramos todo el tiempo, digamos, colaboramos en nuestros espacios de activismo y colaboramos especialmente en cómo construir y cómo establecer diálogos que nos permitan producir mejor y más potente, ¿no? Entonces es cierto, digamos, esto que dice Luciana. La primera entrevista entonces me la hizo ella, tenía que ver con ese trabajo de doctorado. Y para mí fue una experiencia muy desafiante, porque justo hoy nos acordábamos que Luciana nos hizo el mismo coaching antes de la entrevista. Entonces, tomando un café, nos dice, bueno, mira, yo te pido, por favor, esto es periodismo, es un diario, un suplemento. Entonces te pido que no me hables del periodo que vos trabajás, entonces las representaciones de la prostitución en los programas periodísticos de investigación entre 2001 y 2008. Entonces, no, algo más general, ¿no? Poder plantear algunos temas, algunos problemas que después quien lee, bueno, tironee de esas puntas. Claro, y ahí a mí me agarró una angustia. Porque yo dije, no, pero yo lo único que miré son esos programas. No miré antes, no miré después, no sé qué se decía sobre la prostitución en Chaco ayer a la tarde. No, bueno, y fue un aprendizaje, aún viniendo de comunicación y entendiendo perfectamente lo que me estaba diciendo. O sea, aún así fue muy angustiante pensar, bueno, ¿y cómo se hace? ¿Y cómo hablo sin decir normativas sociosexuales y de género todo el tiempo, ¿no? Como entre la jerga de la disciplina, la jerga académica, esta cuestión como de acotar al objeto, al recorte, al foco, al objetivo, y que efectivamente no tiene la posibilidad de una incidencia masiva y de una comunicabilidad con un otro y una otra más amplia, ¿no? Entonces fue para mí también un aprendizaje, y yo creo que de a poco fui como aflojando algunas de esas limitaciones, ¿no? De esas tensiones. Bueno, también agradecer el espacio, la oportunidad y la posibilidad de contar un poco lo que hacemos más allá de las 4 paredes del paper académico, que es un problema y un gran desafío para la ciencia, me parece, hoy en día, y que con estos espacios se comienza a transformar eso. Era sobre... tu tema de investigación. Mi tema de investigación. Bueno, yo también me gradué en comunicación y para mi tesina de grado hice un análisis sobre las representaciones de la cultura popular en el programa Pasión de Sábado, porque tenía muchas ganas de trabajar en una cátedra e ingresar a la vida docente y a la vida académica, y la cátedra donde quería ingresar trabajaba temas vinculados a la cultura popular. Entonces analicé ese programa y paralelamente, por una cuestión más biográfica, tenía intereses vinculados a las mujeres, que en ese momento podía definir así. Criada en una casa con un hermano y teniendo una educación muy diferencial de género respecto de las cosas que debía hacer yo por mujer, las cosas que podía o no hacer mi hermano por varón, y siempre muy atenta a esa diferencia, tenía un interés personal. Entonces, analizando ese programa, observaba, seguro es un programa que todos alguna vez hemos visto, a las mujeres que estaban detrás del escenario bailando y cómo la cámara enfocaba una y otra vez la cola, sus movimientos, etcétera. Y eso fue a principios de los 2000, 2003 más o menos, en donde la cumbia villera estaba en un importante auge y había toda una discusión sobre el modo en el que esta música trataba a las mujeres y el modo en el que se representaba y qué vínculo había entre esa música y la violencia de género, etcétera, etcétera. Entonces, el objeto más mi
mis propias preguntas me fueron acercando a las discusiones vinculadas a géneros y sexualidades y a una incipiente formación, porque digamos, las cosas han cambiado mucho y hoy, por ejemplo, en la carrera de comunicación en donde nosotros trabajamos, hay un área de comunicación, géneros y sexualidades, hay un posgrado, hay muchos seminarios optativos, bueno, muchos no, hay seminarios optativos, hay materias troncales que introducen estas discusiones, pero hace 10, 12 años no había nada de esto. Entonces las formaciones eran como cada uno podía. Yo empecé a tomar algunos cursos en el Rojas y bueno, entonces en ese primer momento mi primer impulso fue el impulso de la denuncia, ¿no? Producir conocimiento para denunciar las representaciones sexistas de Pasión de Sábado y las representaciones sexistas de la cumbia villera. En el 2001 el entonces Confer había sacado un documento para denunciar las letras de cumbia villera. Y digamos, sí, por un lado también la formación en comunicación me ayudaba a esa posición más de alarma y de denuncia respecto de los medios. Luego en mi formación de posgrado, a partir de otras lecturas, de otros recorridos, de transitar en otros espacios de formación, empecé a hacerme una pregunta sobre qué sucedía con las mujeres que escuchaban cumbia villera y si ellas pensaban de esa música lo mismo que yo, que a mí me parecía que era evidente que sí. Pero bueno, no lo era y me acerqué al programa Pasión de Sábado y empecé a entrevistar a las mujeres que ahí asistían con una pregunta bien cerrada, dicha de esta manera: a ustedes las letras de cumbia villera les molestan, ¿no? Y las flacas con las que estuve hablando, bueno, no necesariamente se sentían molestas por esas letras ni las interpretaban de la misma manera, y eso para mí fue Martín Barbero diría, un escalofrío epistemológico, porque a mí se me vino el mundo abajo, porque yo estaba esperando que las pibas me dijeran: no, esto es un desastre, es horroroso. Algunas sí me lo decían, algunas me decían que preferían la cumbia romántica, muchas me decían que era una música que utilizaban para bailar, que a la letra le daban otro lugar. Yo venía de comunicación, analizaba la letra como si fuese un poema, me olvidaba de la música, me olvidaba del contexto de escucha, un montón de cosas que fui advirtiendo luego. Entonces la pregunta sobre las interpretaciones de la cultura de masas fue clave, digamos, y poder hacer carne a algo que en teoría era evidente, que es que los textos tienen múltiples sentidos. Bueno, se hizo evidente para mí en el trabajo. Entonces empecé a escuchar a esas mujeres y empecé a escuchar que mientras ellas hablaban de la música, hablaban de su sexualidad, de su condición de mujeres, de su condición de jóvenes, de su posición de clase, de sus vínculos con los varones, de sus expectativas amorosas, eróticas, etc. Y entonces quise trabajar con un grupo que pensara su vínculo con la música más sistemáticamente, y hice un trabajo etnográfico en un club de fans de Arjona, que me habilitaba a mí un trabajo sostenido en el tiempo, porque eran unas mujeres que se venían reuniendo hace muchos años, una vez por mes. Bueno, esa parte es larga. Y ahí estuve 3 años intentando indagar qué lugar tenía la música para estas mujeres. Y ya me salgo de mi tema para decir algunas otras cosas que se relacionan con lo que venían diciendo las chicas. ¿Que me las olvidé? No, ya las recordé. Que estos trabajos nos permitieron, y hablo en plural porque comparto el trabajo con Caro hace muchos años, indagar objetos que no son legitimados ni por la academia ni también por ciertas posiciones feministas. Nosotras trabajamos sobre programas de chimentos, programas de espectáculos en general, sobre bailarinas de Tinelli en particular trabaja Caro. Yo trabajé sobre cumbia, trabajé sobre Arjona, actualmente estoy trabajando sobre lectoras de 50 sombras de Grey. Y si hay un punto en común en todos esos objetos es que son considerados reproductores del sexismo, a priori, y siempre, y en todos los casos, y como única lectura. Nosotras lo que tratamos de hacer en nuestros trabajos no es tener una posición ingenua respecto de que, por supuesto, en estos objetos podemos ver elementos que reproducen el sexismo, pero también entendemos que no es lo único que pasa, que no es lo único que representan, y además que las mujeres que se vinculan con estos objetos, en tanto trabajadoras o en tanto consumidoras, pueden enseñarnos que los sentidos que estos objetos reproducen son polisémicos y que son utilizados para un montón de otras cosas que desde la postura de la denuncia no podemos interpretar. Pero entonces esta cuestión de objetos doblemente deslegitimados, para nosotras, mi primera entrevista también fue con Luciana
Sí, sí, también. También fue sorprendente, ¿no? Porque no se suele entrevistar a personas que trabajan estos temas. No son temas que parecen científicos. Y Luciana nos convocó en calidad de científicas, no en calidad de qué curioso, que es el modo en el que nos habían convocado hasta ese entonces, no desde el periodismo, pero sí desde la academia, por ejemplo. Perdón, y sumo, otra característica que tenemos es que nos interrumpimos mutuamente todo el tiempo. No solamente que eran objetos poco legítimos, bueno, entre el plan, digamos, la gradación es la siguiente, entre el plan Cunita y las bailarinas de Tinelli, no hay nada que pensar sobre qué hay que hacer una nota. Y sin embargo, Luciana hacía esas notas sobre Arjona, Pero además eran notas que cuando Luciana recién nos conoció y después cuando nos entrevistó alguna otra vez, estaba claro que no tenían necesariamente la posición dominante sobre esas cuestiones. Y sin embargo, esas entrevistas se producían igual, salían igual y formaban parte de esos espacios mediáticos que, en el caso de Las 12, también hablábamos hoy, de Las 12, de SOY, digamos, de algunos espacios en medios de comunicación, permiten también la polémica. Y eso también era para nosotros muy importante, ¿no? Un espacio periodístico que habilita la polémica. Habilita la polémica explícitamente. Por ejemplo, Las 12 publicó, mientras yo estaba terminando la tesis de grado, algo que agradecí muchísimo, una etapa muy polémica en donde había una mujer con un tampón en el oído y la pregunta era ¿por qué nos gusta tanto Arjona? Y la respuesta a esa pregunta, que era la pregunta de mi tesis, ¿no? Eran 7 artículos breves que eran absolutamente violentos con ese objeto, ¿no? No la respondían. La conclusión de esos artículos es que no hay modo de que a una mujer inteligente le guste Arjona. Entonces a mí eso me alimentó, digamos, e incluso le puso cuerpo al fantasma polémico con el que yo me estaba peleando y escribí una breve reflexión respecto de eso y se la mandé a Luciana y un tiempo después Luciana me hizo una entrevista y habilitó que en nuestra charla aparecieran otros sentidos sobre esa música que eran absolutamente contradictorios y que ponían en cuestión las notas anteriores. Entonces me parece que algo para reivindicar del periodismo en general y en particular de Luciana y del espacio que hay en Las 12 es esta posibilidad de abrir la polémica sobre temas que no tienen sentidos cerrados, ¿sí? Que están todo el tiempo en discusión. Pero por supuesto que también nosotras tenemos nuestros temores a la hora de hablar con los periodistas, no con Luciana por supuesto, porque los tiempos de la producción periodística son muy distintos a los tiempos académicos. Si hay algo que caracteriza el periodismo es lo urgente, y el tiempo académico es un tiempo muy largo. Uno escribe un paper y hasta que ese paper es publicado en una revista tal vez pasa 1 o 2 años literalmente entre que te lo corrigen, te lo discuten, etcétera. Entonces, es muy difícil de compatibilizar. Y además, por esto que señalaba Caro, de los tecnicismos. Nosotras hablamos de un objeto recortado en un tiempo particular y el periodismo requiere ciertas generalizaciones porque un artículo de divulgación tiene que poder decir más cosas que sobre las 30 mujeres con las que yo trabajé. Entonces, eso es un ejercicio que vamos practicando, ¿no? Y bueno, puedo seguir hablando mejor. Me interesa que indaguemos un poco en el coaching que contó Carolina que Luciana les hizo antes de las entrevistas. Bueno, cada vez que me junto, ahora todavía más, porque la verdad que, digamos que los investigadores y las investigadoras científicos o economistas están cada vez más elitistas. Para mí sí. Sí, o sea, yo creo que cuando yo empecé, que era esta generación, digamos, Analia Cornblit o Silvina Ramos o Mariana Romero, eran una generación de investigadores, pero tenían bastante cercana la presencia de la idea de difusión, o tal vez al tener encuestas, cifras, o hablar sobre aborto, anticonceptivos, embarazo adolescente, era como bastante literal la idea de investigar para difundir. Entonces había un cierto manejo y yo creo que había también más medios interesados en eso, que tal vez las difundían. Ellas tenían, digo ellas porque eran básicamente investigadoras, pero también por supuesto había hombres, más idea de la difusión como parte de su trabajo. Ahora hay mucha más investigación científica en ciencias sociales, pero es más cerrada, es menos conocida. La verdad que hay menos puente
entre cuando yo empecé, digamos, pero hace 20 años, hace 15 años, la verdad es que no existía llamar a un investigador del CONICET porque no existía la carrera científica en ciencias sociales, la verdad es esa. No ibas a referentes de ciencias sociales, sí de otros institutos o de otros organismos que tenían esto más que nada financiación internacional o del Ministerio de Salud o algo por el estilo, pero no como una carrera científica del CONICET. Para mí, por supuesto, es un fenómeno alucinante, pero sí es más críptico. Creció, y lo que sí creció, que creo que eso tiene que ver con condiciones duras de trabajo, es que creció mucho más la investigación científica académica que las fuentes de trabajo periodísticas, y a la vez el periodismo se precarizó muchísimo más. Entonces, la verdad que la intersección es más difícil. No solamente hay menos espacios, sino que hay menos periodistas o científicos o que tienen ganas de afrontar eso, con menos espacios para publicar, y si lo hacen es con condiciones más precarias, que es verdad que es más complicado hablar con un investigador o una investigadora que está poniendo en juego también el desarrollo laboral de tantos años. Pero sí, el fenómeno, digamos, que tiene negativo es que para los investigadores lo que ellos vienen investigando es una cajita, como dice, la cajita es una referencia a la sexualidad de Carolina, Justo von Luther, pero que tienen como su investigación como una cajita muy preciada, y a veces cuando los vas a entrevistar, aun cuando quieran esa entrevista para visibilizar su trabajo, quieren que sea lo más cercano a una publicidad o un paper posible. Esto con graduaciones, digamos, ¿no? Hay investigadores o más, digamos, desde la personalidad más copada, más amigables o con intenciones más populares, y hay otros más elitistas. Existen las graduaciones. En comparación, de hecho, con algunos extranjeros también noto que a lo mejor el extranjero tiene una visión un poquito más amplia y los argentinos un poquito más cerrada, ¿no? Que también está eso, bueno, yo solo te hablo de mi objeto de estudio, no puedo generalizar, bueno, todas normas que en la academia están bien, pero que la verdad periodísticamente no. También pasa que hay una diferencia periodística, te pueden llamar de medios como Perfil, La Nación y Clarín para hacer excelentes notas, por supuesto, porque hay periodistas como Nora Bar, como Valeria Román, digamos, que son, como Matías Loewy, excelentes. Hay otros que no, o hay otros que te pide el editor y punto, ¿no? No tiene que ver con que discrimina a todos los medios, pero sí, digamos, la lógica de los medios, pero que además se ha contaminado en estos últimos 5 años de una manera atroz, es la noticia que haga ruido, que sea muy corta, y eso conspira obviamente contra la idea de difundir más seriamente una noticia. O sea, se ha alejado también la intención periodística de la intención de la investigación social, claramente, ¿no? La idea es la alemana a la que le robaron las ardillas su celular y terminó encontrándose con su novio en Tailandia. Bueno, ese impacto es muy difícil, ¿no? Que son las 5 noticias que yo abro siempre, pero que eso está, bueno, estudiado ahora, ¿no? Es muy difícil juntarlo con investigación de muchos años. Sí, me parece que además cuando hay algunos medios también de género, lo que se hace es, tenés tanto respeto por el investigador que haces algo que reproduce desde el periodismo la seriedad, la solemnidad, aún hablando de temas que, o sea, es así, vas a hablar de Arjona, algo de divertido hay, digamos, ¿no? Algo de chispa, algo de irreverente, lo apoyes, lo denostes, lo escuches, algo de gracia hay en eso, ¿no? Esa es la gracia, digamos, no hablar de algo que te llama la atención por sobre la obviedad. Y entonces, bueno, sí me encuentro a veces con investigadores muy cerrados y yo intento decirles, mira, la idea es hacer una nota, las 12, la verdad que sí, tiene esa virtud y ese defecto, digamos, que yo también, como periodista en mi recorrido, intenté irme y después volví diciendo los cupos están bien, cuando no me dejaron escribir en el diario Crítica, y ahí dije, ok, será para pocos, pero hagamos esto porque por lo menos se puede decir, aun cuando a mí me gusta un feminismo popular y me gusta y me ambiciono con que los temas sobre los que escribo puedan ser más populares y más leídos. Pero tengo un agradecimiento y un valor supremo de las 12, y aun cuando sea algo así, yo sí creo que tiene que si cae por un milagro en alguien que no conoce del tema, o porque cayó por una web, o que si cae en una escuela en una chica de 15 años, lo tiene que entender y no hay que dar por sentado esto del lenguaje muy cerrado o preconceptos como si ya nos entendiéramos, esa idea, sino que tiene que ser una nota que si una persona la lee por primera vez y
no sé si bajó de Marte, pero bueno, pero algo así, digamos, que sea lo más posible un ABC que explique que prefiero perder tiempo en el desarrollo de una idea que en dar conceptos por sentados, que intenten ser populares, que no le tengan miedo. Otra cosa que hago, que es más por estilo, pero contar un poquito del personaje, de la casa, de cómo se viste, de algo de su familia. A veces eso les gusta más o menos. Hay investigadoras que me dicen no pongas nada. Bueno, está bien. El periodismo se juzga mucho. Se dice que a las mujeres se les pregunta por su vida íntima, por su estética, y a los varones no. Bueno, yo haría lo contrario, que es contar de la vida íntima y de la estética a todos. Digamos. O sea, a mí me gusta que el periodismo tenga una mirada, no te viene a entrevistar un robot. Entonces, si veo que en tu casa hay algo, que tenés algo de la personalidad, que tu hijo tal cosa, a mí me gusta meterlo. O sea, me gusta contar un poquito del clima en la entrevista. Y después, otro clásico que digo es prefiero pecar de tonta y parecer tonta y preguntar todo en la entrevista que pecar de viva y de cómplice, de ser compinche, estar a la altura del entrevistado o de la entrevistada y quedarme con la duda, ¿no? Desde que nombre a un autor, entonces en general le pregunto que me lo deletree, digamos, ser lo más precisa posible que pone necesariamente al periodista en una posición de que sabes menos que el investigador, ¿no? Que a veces por soberbia o por complicidad, se intenta como estar a la altura y para mí está bueno aclarar eso, ¿no? Pero en general les digo que eso, como un preámbulo bastante de 10 o 15 minutos, donde intento que el objetivo de la nota esté claramente en difundir, en que esas ideas lleguen a la mayor cantidad de público posible. Bien. ¿Puedo sumar una cosita? Sumo una cosa chiquita a esto último, que es que otra parte del aprendizaje para mí tuvo que ver con empezar a pensar, bueno, ¿para qué voy a hablar en un medio de comunicación, ¿no? En un medio masivo de comunicación? No es una vidriera de la investigación de las mismas características que una revista de divulgación científica, de una revista académica, ni le estoy hablando a los jurados de mi tesis, ¿no? Entonces, ni a pares. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Contar mi investigación claramente no es el objetivo, ¿no? En todo caso, es buscar de mi investigación qué cuestiones podrían ser relevantes para que cualquiera las lea, ¿no? Y no centrar la atención en lo último que pensé, el último caso que analicé, sin que eso tenga una conexión con la vida cotidiana del otro, ¿no? Y además, la disputa que se da dentro del ámbito académico respecto del valor social de estos temas, cuando estamos disputando ahí y queremos que estos temas ocupen un lugar, tanto los de que tienen que ver con la comunicación y la cultura, como los de géneros y sexualidades, también es una apuesta a aprender esas reglas para poder pelear con otras herramientas en ese campo que siempre es muy difícil y muy árido, ¿no? Claro, ¿y qué riesgos y qué virtudes ven ustedes a la hora de comunicar su investigación que se ponen en juego cuando dan una nota a un medio periodístico? Un riesgo, y es un poco lo que hablábamos antes, es que hay muchos de los argumentos que vamos sosteniendo en la investigación que se pueden reponer a partir de conocer una historia del debate de esos temas. Por ejemplo, de la relación de las mujeres con la cultura de masas, con la televisión, con la música, etcétera, etcétera. Hay muchas décadas de debates en el campo de la comunicación y la cultura que son las que sostienen nuestros argumentos. Y a veces en una nota en gráfica, menos, pero en una nota de radio de 2 minutos, es imposible de reponer. Y nos ha pasado, ahora no me acuerdo en qué lugar, en qué radio fuimos a dar una nota, que sentimos que finalmente no dijimos nada, porque no nos animábamos ni a decir feminismo, ni mujeres en Radio UBA, ni violencia, porque todo nos parecía que para poder explicar más claramente lo que queríamos decir, teníamos que reponer la teoría de género y el feminismo en toda su existencia. Es un poco el mal de los investigadores. Claro. Que les sucede No se puede hablar con glosario en los medios de comunicación, digamos. No, si tenés que hablar con glosario no puedes hablar, tenés que aprender a encarnar el glosario, digamos. Pero es un desafío tan grande porque justamente día a día te levantás y tenés que sentarte a escribir reponiendo muchas veces la historia de los conceptos. Entonces, en un momento tenés que cortar con eso y hacer exactamente lo opuesto, decir algo sin todo ese bagaje. Eso es un gran desafío y tiene muchos riesgos porque, bueno, Luciana se toma el trabajo de interpretar lo que estamos diciendo y incluso de convertirlo en un lenguaje que sea más amigable para quienes no trabajan estos temas,
pero hay otros periodistas que no. Entonces, o no se entiende nada, o queda muy técnico, o parece es superficial y simplificado. Entonces, es riesgoso. Aún a riesgo de eso, nosotras apostamos a este cruce entre ciencia y periodismo. ¿Por qué apuestan? Digo, a pesar de esos riesgos, ¿cuál es lo positivo o el valor de comunicar las investigaciones? Voy a decir una obviedad, digamos, pero porque investigamos, un poco lo dije antes, digamos, porque investigamos pues tenemos algún tipo de interés en incidir en el entorno en el que vivimos, ¿no? En nuestra sociedad, en las relaciones sociales de las que formamos parte, en nuestra cultura, en los medios. Entonces eso es como una primera cuestión que es bastante obvia, ¿no? Si no tuviéramos ese horizonte de interés político, bueno, hacer investigación en ciencias sociales no tendría demasiado sentido. Después porque específicamente hay ciertas coyunturas donde esto es aún más importante. Y hay dos cuestiones, digamos, que yo pensaba hace un rato. La primera tiene que ver con que nosotras, muchas de las discusiones, pienso en suplementos especializados, ¿no? Como Las 12 o Soy, vivimos años donde las cuestiones vinculadas a géneros y sexualidades empezaron a formar parte del debate público, de cierto sentido común, ¿no? Cotidiano, de discutir sobre ciertos temas. También en los contextos de demandas de derechos, ¿no? Y de militar para conquistar esos derechos. Pienso en las leyes que se fueron sancionando en estos últimos años. Y entonces también nos podíamos dar el lujo en un punto de, sobre ese piso, ¿no? De discusiones con perspectiva de derechos, de como darle una vuelta de tuerca a las discusiones, de profundizar, de polemizar entre colegas y qué sé yo. Entonces ese es un escenario, ¿no? También permitir en cierto estado de cosas, bueno, avanzar o profundizar ciertas discusiones. Pero después tenés otros escenarios menos amigables, con perspectivas de derecho poco claras o nulas, digamos, donde intervenir en medios de comunicación, siendo investigadoras de CONICET, cuando el imaginario sobre la ciencia como un espacio de legitimidad, ¿no? Sobre lo dicho, todavía sigue siendo muy fuerte, donde parece que la palabra de investigadoras del CONICET vale más, que tiene mayor valor social, cultural, digamos, que otras palabras. Entonces, intervenir en esos contextos, en medios de comunicación, bueno, a veces en situación de resistencia, ¿no? Para preservar lo que se fue conquistando, también es un potencial. Bueno, esas son razones de por qué intervenir. Y también son razones de por qué no restringirnos a nuestros objetos. No nos interesan los programas de Chimentos, Arjona, las bailarinas de Tinelli en sí mismas. Y esto también parece una obviedad, pero no lo es, digamos. Nos interesan porque hay algo ahí. Luciana decía cuando empezó, trabajo en una revista femenina, pero quiero hacer política. Bueno, trabajamos sobre bailarinas de Tinelli, Arjona, programas de Chimentos y lectoras de 50 sombras, porque pensamos géneros y sexualidades con una perspectiva política y de derechos. También me parece que por qué hacer esta apuesta tiene que ver con que nosotras y la mayoría de las personas que investigan hoy en el CONICET se han formado en universidades públicas y el CONICET financia con dinero público estas investigaciones, tanto los salarios de los investigadores como los financiamientos para viajes, para insumos, para bibliografía, etc. Y eso te carga de una responsabilidad. Nosotras discutimos en muchos espacios sobre qué se hace con ese paper o qué se hace con esa tesis que se escribió. ¿Nos la vamos a quedar entre nosotras? Si alguien te pide la tesis en Salta porque está haciendo un trabajo parecido, vos no podés no dársela. No podés no dársela. No. Es un debate a dar, ¿no? Nosotras tenemos una posición tomada. Esto es un trabajo financiado por el Estado y tiene que tener una incidencia hacia afuera de la academia, pero también hacia adentro de la academia. Hay ciertas universidades que ya
cuelgan en la web los productos de los trabajos académicos, y es eso hacia donde tenemos que ir. O sea, el trabajo académico no puede quedarse en la computadora del investigador, de la investigadora, y circular entre tres. Esa es una apuesta que creo yo se reactualiza y toma más fuerza con el vínculo entre la academia y el periodismo, porque justamente el periodismo lo que permite es hacer circular unas ideas que de otra manera no circulan, incluso también que nuestras familias entiendan a qué nos dedicamos. La verdad que es muy difícil de explicar el trabajo, y el periodismo lo que hace es, esto es lo que vos estás haciendo, porque te obligás a explicarlo de un modo que sea entendible, te acostumbras a hablar en jerga y a hablar entre pocos, y ese es para mí el principal riesgo del trabajo académico, que dejar tu tesis en tu computadora y en la de tu colega y hablarle al público del Congreso. Ahí la verdad es que yo creo que la ciencia fracasa. Luciana, tengo varias preguntas para hacerte. Si hay preguntas, las pueden ir alcanzando para que vayamos haciéndolas. Por un lado, retomando las palabras de Carolina, ¿vos pensás que el discurso de un científico tiene más valor, como dijo él, en una nota periodística? Sí, sin duda. Eso es periodismo básico. Pongo CONICET, tiene chapa, digamos, pero ahí no hay duda. Además me parece que está bien que así sea. El periodismo es el reino de las obviedades, y las obviedades existen, digamos, ¿no? Yo de hecho siempre pregunto ¿cómo querés que te presente 100.000 veces, ¿no? Y de hecho en las presentaciones incluso entiendo que se entiendan, porque viste que ahora es magíster PH, me ponen PH neutro, ¿de qué me hablas? O sea, incluso en las presentaciones les pido a vos te he pedido más, ¿no? Caro, como que me las detalles. Después siempre pido algo que... Son puras siglas. Claro, ¿viste? Perdón. No. Que son puras siglas los institutos, las formaciones. O sea, es imposible. No, puedo sintetizar, pero... y después una cosa que pido, que no sé por qué es un capricho personal, a los investigadores siempre es... Investigador consciente, decime tu oficio de base. No sé por qué, me interesa saber si es historiadora, licenciada en comunicación, o sea, como... Claro, como... A ver, ¿cómo nació este monstruo que ahora es doctorado en Harvard en políticas polisociales, digamos? No, eso es evidente, ese es el 2+2 del periodismo, digamos, ¿no? A lo mejor incluso a veces pensás algo, querés que te reflexionen y buscas a alguien que pueda acompañar, ¿no? Y yo lo que pensaba era... de hecho, hay como un cambio que yo creo que se da dentro de los temas de género, que las primeras divulgadoras, no sé si las primeras, digamos, pero una línea de esto, de hace alrededor de 20, 15 años, que se me puede ocurrir, Clara Coria, Eva Giberti, Irene Meller, no eran investigadoras del CONICET, sí eran académicas, básicamente psicólogas, la verdad, ¿no? Que eso es algo que también es llamativo, que ha cambiado mucho. Y que me parece que tiene que ver en última instancia con políticas públicas. Vi un atraso en la psicóloga, estuve en una charla en el hospital de niños con el jefe de salud mental, con un nivel de atraso que realmente hoy un adolescente de 15 años sabe, pero mucho más que él en género. Que yo creo que sí, digamos, las ciencias sociales han superado mucho a la psicología en género. Yo creo que tiene que ver directamente con el apoyo de la investigación estatal, con el CONICET, digamos, claramente, ¿no? Y eso genera fenómenos diversos. Pero sí, tal vez un fenómeno que yo alentaría a que ellas divulguen más es que Clara Coria escribía sobre las mujeres y el dinero, Eva Giberti sobre abuso sexual, Irene Intevi el abuso sexual en las mejores familias, y eso se convertían en libros claves para la sociedad. Hay un antes y un después, que Eva hable de abuso sexual intrafamiliar, que Irene Intevi te diga hay abuso en las clases altas, medias y bajas. Y en cambio, más allá de que sean temas más rimbombantes, polémicos, por supuesto muy dolorosos, pero también en otros. Había después también una generación que entiendo de las psicólogas que en periodismo llamamos siempre despectivamente opinólogas, que opinaban del hombre en la luna o de la hormiga atómica, ¿no? Y eso estaba devaluado también para los periodistas, pero se llamaba cuando la necesitabas, ¿no? Yo entiendo que eso también, que hay un resguardo en quienes hacen carrera científica de no caer en ser opinólogas, ¿no? Que es como un mal que también engendró el periodismo. Pero sí, a mí me gustaría que apunten más a la divulgación, ¿no? Soy muy alentadora de eso. Me gustaría un libro sobre Arjona, pero no académico, ¿no? Un libro que tenga punch, gracias, que se salga de ese registro. Hay una investigadora que valoro muchísimo que se llama Karina Feliti, que está investigando sobre muchas cosas, pero por ejemplo sobre Tinder.
Y para mí es un gran libro para la Argentina, pero no en registro académico. Y a veces, por ejemplo, sobre ese tema me pasa que hablo a lo mejor con una amiga y le digo, no, pero este es un fenómeno social. Y me pregunto, bueno, ¿y qué sirve? ¿No? ¿Y para qué le sirve a una amiga que sufre por amor entender que hay un fenómeno que tiene que ver con la comercialización del cuerpo, de lo erótico, o que no tiene que sentir culpa por eso? Digo, una diversidad de temas que se abren ahí. Bueno, yo creo que la investigación te espeja que sos parte de fenómenos políticos, sociales, ¿no? Si vos estás desempleado y sentís que es culpa tuya, como te dice la meritocracia, te sentís peor que si te sentís parte de un fenómeno colectivo en donde sabés los dígitos que te da la desocupación, ¿no? Bueno, en ese sentido yo creo que las ciencias sociales espejan de alguna manera, aunque sea menos literal tal vez que de lo que quisiéramos los periodistas, pero tal vez de una forma que sea menos compleja de la que quisieran los investigadores, porque ahí yo creo que sí se cruzan dos cosas, ¿no? Una Argentina de la obviedad, de la grieta, del pensamiento binario en todo sentido, entonces esto es bueno, malo, matrimonio igualitario, no. En un momento es eso, me acuerdo de una entrevista con Daniel Jones, Sara Barrón, exacto el apellido, bueno, entonces estábamos de vuelta de la Argentina del matrimonio igualitario, bueno, este es un momento distinto, entonces no se puede estar tan de vuelta. Yo creo mucho en la complejidad del pensamiento y creo también que hay momentos de letra chica que son muy interesantes y creo que hay momentos de titulares, ¿no? O sea, hay momentos en donde a veces la letra grande es lo importante. A mí me gustaría una investigación científica en ciencias sociales y especialmente en género y sexualidad con más vocación de divulgación, digamos, claramente. Sí, de todas formas... Una cosa chiquita, siempre te hago lo mismo que te interrumpo a vos también, pero es re chiquito, que esa es una discusión que nos debemos hacia adentro del campo académico, porque hay un montón de casos conocidos, no los voy a nombrar, de historiadores haciendo divulgación, todos se rieron. Psicólogos, neurocientistas, digamos, no importa, hay incluso más allá de las polémicas sobre el contenido de esa divulgación, pero que no son tan denostados por el contenido, sino por el hecho de hacer divulgación científica. Entonces, hay algo de eso que es una deuda para adentro, ¿no? Bueno, de bancarse, hacer divulgación científica y que te digan, pero... Sí, iba a salir un poco en defensa de ustedes, no por ataque, sino porque en los papers que encontré de ustedes, es la primera vez que veo cosas como el título es Un lugar en el campo, Bourdieu te avisó y vos no lo escuchaste. Y el resumen es, por primera vez en mucho tiempo me permito decir que este escrito se inscribe simplemente en el marco de la necesidad de expresar casi como un ejercicio catártico, etcétera, etcétera, etcétera. O sea... me parece que un poco apunta a eso el comentario de Luciana, ¿no? Y una cosa que les quiero contar, que no es académica, pero que Carolina escribió un libro que se llama Mamá Mala, que se inscribe en una historia reciente de autoras que satirizan y hacen humor sobre la maternidad y la culpa, que no es la única y que está Sonia Santoro, Ingrid Beck, Paula Rodríguez, Julieta Otero, las chicas de Según Roxy, Carla Chudnovsky, pero bueno, a mí me encanta que la empecé a leer, que la promocioné, para mí es mi texto favorito digamos, de los que encrempelan a la maternidad. No tiene que ver con la investigación científica, claramente, pero creo que sí tiene que ver, más allá de con el talento y la historia personal, con sí tomar una postura de mayor libertad. De hecho, yo a mamá le dije, sos otra de la primera entrevista donde realmente era dura, me generaba un poco de miedo, son de las que, viste, después tenés miedo que te llamen y te reten, hay toda una mala sangre en el después que también me pasa. Y hay hay un pararse en la libertad que sí me parece que produce ese texto y que tampoco creo que son textos que no necesariamente digamos es que todas las becas del CONICET generan Mamá Mala, pero que sí tienen que sí es fruto, sí es hija, Mamá Mala, de la investigación sobre género en la Argentina. Sí, otra pregunta que quería hacerte, Luciana, para ir hacia las preguntas del público es tu trabajo con el léxico, que las chicas lo destacaron y que es cierto que es un léxico que se va del registro inclusive periodístico, porque muchas veces va hacia lo literario. Entonces, ¿cómo trabajás eso en las notas de ciencia? El lenguaje de género, que es esta idea de patriarcado, heteronormativo, todo eso. Pero, y más ampliamente, digamos, el lenguaje... Sí, básicamente, digamos,
¿Cómo escribís esas notas que tienen tecnicismos y un poco, quizás viene de un recorrido de talleres, no sé cómo fuiste trabajando ese lenguaje tuyo que es muy amigable, como dijeron ellas, y que se escapa de la difusión científica en general y que encima tiene esta perspectiva de género? Si nos puedes contar algo de eso. Mira, yo intento que sí, que sea lo más amigable posible y que sea lo más abierto y lo más llano. Y fantaseo esto con llegar a mujeres sectores populares. Creo que hay un enorme logro que en estos días se ve con, más allá de con las palabras de Cordera, con la reacción que tiene que ver con lo que está pasando con las chicas jóvenes, que es una maravilla. Con las chicas y los chicos también es un fenómeno acompañado por pibes, pero creo que realmente hay un logro ahí que no es directo, que no se puede materializar. Tal vez en el CONICET invirtió esta cantidad de dinero en la investigación de género en la Argentina, produjo chicas más empoderadas, pero te diría que es más lineal de lo que nos parece. Digamos, lo que ha pasado en la Argentina es un fenómeno. Bueno, ahora acabo de terminar de escribir un libro y hay un concepto que usaba en una clase el año pasado y que lo quise poner de esa forma. Es un libro que está por salir, pero la revolución sexual no era solo una píldora, se llama, que intenta hacer un título como amigable, pero de alguna manera sobre un invento, sobre una creación científica que cambia la sexualidad de las mujeres. Pero que yo creo que ha generado una revolución en la Argentina, en la cual todavía no somos conscientes sobre los derechos de las mujeres, sobre las que por supuesto falta muchísimo. Y bueno, la gran deuda de la democracia tiene todo un debate científico enorme, que es el aborto legal, seguro y gratuito, y realmente tiene no solo sobre la vida y las discusiones clásicas, sino sobre el misoprostol, cómo, cuándo, qué otra metamorfina. La discusión sobre el aborto en la Argentina, bien llevada, es una discusión de ciencias exactas duras, enorme, y ciencias sociales ni hablar, ¿no? Pero es ultra científica, y no solo en la clásica, sino en los desafíos que genera hoy en día más que nunca. Pero más que nada, pero también hay algo que es cierto, digamos, que en medios que censuraban desde lo explícito como crítica, hasta que ningunean la pelea de género y el feminismo, sin ninguna palabra de las de jerga, sin ningún patriarcado posible, digamos, metido en la nota, no las podía hacer. Digamos, desde la sorna hacia el feminismo, yo no podía, por ejemplo, yo en Crítica o en 23, en revistas, más allá de la línea ahora ideológica en el sentido más partidario, pero en la línea más de que todo tenga pimienta y gracia y qué sé yo, de la nata, yo hubiera podido meter una nota de Arjona, pero tendría que haber sido todo pum para arriba. No hubiera podido meter un heteropatriarcado. Y yo que intento que el lenguaje sea más blando, también es cierto que un medio como Las 12 que permite un lenguaje de género, más allá de un lenguaje no sexista, ¿no? Pero que permitió que la academia permee un lenguaje de género, también fue amigable con hacer un mix, ¿no? Y hoy, bueno, por un lado yo creo que el lenguaje tiene que ser más libre, que las teorías de género tienen que permitir más libertad y no mayor restricciones. Esa es un poco también la idea esta que, bueno, una va estando de vuelta inevitablemente porque si no es aburrido. Pero también creo que realmente es impresionante cómo, y por lo menos yo que tengo por un lado un hijo adolescente y voy a colegios y todo, la verdad que es impresionante como también hay un lenguaje técnico y académico que hoy te repiten las pibas de 15 años, además con toda conciencia, ¿no? Ese es un logro de la academia muy importante. Así como puedo cuestionar y pedirles mayor popularidad, la verdad que hoy hay chicas de 15, 16 años que realmente te repiten el lenguaje académico. Pero, y además, perdón, es un logro de la academia en relación con lo que vos decías, Luciana, que es que es un logro de la academia a partir de políticas científicas de Estado que acompañan procesos sociales. Digamos, estábamos en un contexto donde esas transformaciones en géneros y sexualidades estaban sucediendo. Por primera vez en muchas décadas estaban sucediendo. No hacía aborto. Bueno, otras sí. Y había ahí un acompañamiento y una política científica clara en relación a acompañar esas transformaciones. Lo mismo con educación sexual integral, digamos, una serie de espacios que permitían que esos jóvenes y esas jóvenes tuvieran contacto con esos lenguajes también. Y vos sabés que quiero aprovechar como este espacio que es de ciencia para decir una cosa que me parece fundamental sobre la palabra ciencia. Vos fíjate que para mí la educación sexual integral, hoy Carolina hacía un chiste sobre
la vacuna o no. Y yo tengo una palabra que también, esto es lo que es tirado de los pelos, porque si alguien investiga vacuna me va a decir que estás diciendo por qué lo tenés que comparar con las ciencias duras, ¿no? Pero yo digo también un poco forzadamente, como hacemos los periodistas, que no hay una vacuna contra el abuso sexual infantil o contra embarazos no planeados en la adolescencia, etcétera, pero que lo más parecido es la educación sexual, ¿no? Para mí la educación sexual es una vacuna. Lo digo como todo titular periodístico para generar un poco de impacto de comparación, pero realmente lo creo. Y es un debate que ha sido, como muchos debates en la Argentina, digamos, la iglesia, los sectores conservadores han sido mucho más inteligentes en muchos casos que los sectores progresistas también, por simplificar dos polos opuestos que por suerte la ciencia está para que las simplificaciones no sean tan lineales. Y lo que han hecho es decir, nosotros también damos educación sexual por el amor, por los valores, ¿no? Y eso en las notas periodísticas, aun cuando yo en las 12 me puedo explayar, tenga libertad y tenga espacio, es muy difícil y muy complejo de diferenciar. Y cuando vos querés decir que educación sexual es lo que todos entendemos por educación sexual, que es decirle a los chicos, ¿podés usar este anticonceptivo? Bueno, la diferencia, que es lo que está en los lineamientos de educación sexual, pero la palabra clave es educación científica, ¿no? Entonces, vos fíjate que en esa discusión, que es de letra chica y que hoy toma más impulso que nunca porque hay grupos conservadores queriendo decir que dan educación sexual y pidiendo financiamiento, grupos evangélicos, la palabra clave para diferenciar lo que es educación sexual de lo que no lo es la palabra científica. Entonces, por un lado tiene un peso de sello, un peso de, como si fuera la garantía como es el IRO, el IRAM, ISO. El ISO 2000 es científica, como lo de CONICET, pero por el otro lado es eso, no es que yo te voy a decir que la abstinencia y bla, bla, y entonces hacemos la gran bulla en la Argentina de nuevo, sino que te digo científica. Y cuando digo científica, te voy a hablar de anticonceptivos, pero la palabra científica tiene un peso determinante en debates de sexualidad hoy en la Argentina. Bueno, a las Carolinas, pregunta alguien del público, ¿cuáles son los obstáculos que tuvieron que enfrentar con grupos de género, como feministas, etcétera, a la hora de divulgar sus investigaciones? ¿A qué hora no? Muchos, múltiples, continuos y fuertes. Con ciertas posiciones dominantes en ciertos sectores feministas. Somos feministas, tenemos aliadas feministas. A ver, el problema es que hay ciertos sectores o ciertas posiciones que no habilitan una mirada que no sea la que tienen a priori sobre estos objetos, ¿no? Es difícil decir que hay mujeres que encuentran caminos de la autonomía que no son los de la liberación clásica y que hay mujeres que encuentran caminos de la autonomía escuchando a Arjona. Yo encontré eso en mi trabajo y me costó mucho darme cuenta que estaba encontrando eso, porque cuando empecé mi trabajo de campo tenía una amiga feminista que me dijo que lo que yo tenía que hacer el primer día era llevar muchos tomos del Segundo Sexo de Simone de Beauvoir para que estas mujeres se dieran cuenta de la situación de sumisión en la que estaban viviendo. Y yo no sé si pensaba exactamente como mi amiga, pero tenía alguna sensación de que estas mujeres en algún momento se iban a dar cuenta que lo que escuchaban era una mierda. Perdón que no es el lenguaje más académico, ¿no? Y lo que encontré fue otra cosa, fue mujeres que se pudieron interrogar sobre su propia vida, sobre su propia existencia, sobre su propia sexualidad, sobre su propio deseo, sobre la posibilidad de salir de su casa un sábado por mes sin tener que dar explicaciones, o teniendo que darlas, o teniendo que mentir, o teniendo que bancarse las burlas de su familia, o no, digamos. Había muchas posiciones, tantas posiciones como mujeres en ese lugar, pero poder decir eso en un congreso feminista, en una jornada o frente al sentido común feminista que también circula, por suerte, como dice Luciana, digamos, hay muchos conceptos que incluso circulan por fuera de la academia feminista o del periodismo especializado, es difícil e implica muchas controversias que en todo caso a mí lo que me permitieron fue complejizar el trabajo, pero sí, son temas difíciles para discutir en algunos sectores en donde lo que hay claramente es una subestimación de las mujeres que no militan el feminismo tal y cual deberían hacerlo según cierto dogma, ¿no? La posibilidad de multiplicar lo que entendemos por las feminidades es una apuesta de nuestro trabajo
y la posibilidad de multiplicar también los caminos de la autonomía. No solo es tomando la calle para demandar la legalización del aborto, cosa que hacemos y que consideramos imperante. También hay otros modos de la autonomía femenina que pasan por las industrias culturales, por el vínculo de las mujeres con las industrias culturales, y modos también de conocimiento del propio cuerpo y de la sexualidad. Luciana decía, retomaba su recorrido en revistas femeninas. Las revistas femeninas informan sobre VIH, sobre anticoncepción, sobre el orgasmo, sobre los vínculos entre personas del mismo sexo, etcétera, de un modo que el feminismo demandó durante años. Y lo hacen en la misma etapa en donde te muestran el cuerpo esbelto de, no sé, de Catherine Fulop, me sale. Lo hacen en la misma etapa. Lo hacen de manera que parece contradictoria, pero es así como funciona la cultura de masas. Y sin tener en cuenta esa tensión, evidentemente nos perdemos una parte, que es la parte que se pierde en algunos sectores que no habilitan otras lecturas más allá de la denuncia. Suscribo. Con respecto a las revistas femeninas, vos, Luciana, tenías una visión particular por haber pasado por ellas. Sí, yo reivindico mucho la historia de las revistas femeninas. En general en la Argentina, desde Claudia, que se hacía en la dictadura, había una idea de, digamos, lo que tenían básicamente y que hoy justamente está revalorizado en las redes sociales, por ejemplo, que todos postean y posteamos, soy la primera sobre comida, es cocina, decoración, belleza y moda, que hoy está súper aceptado como parte de la cultura, pero eso lo hacía despectivo para unos lugares y sí, por supuesto, repitiendo estereotipos, eso seguro, digamos, ¿no? Más allá de que muchas mujeres, todas tenemos contradicciones y todo es mejorable o no. Pero yo sí reivindico, y después en la Argentina esto estaba la tradición de Luna, que es una revista que sale con mucha actualidad, y para ti más allá de situaciones históricas imperdonables, claramente, y de manipulaciones con la dictadura, que por supuesto ameritan otro capítulo, pero que forman parte de la complicidad civil y periodística, claramente, pero más allá de eso, como objeto de la primera revista femenina en la historia, tiene un progreso que es interesante, que es que pasa de ser supuestamente una revista para mujeres tontas a tener un alto contenido de actualidad, lo más parecido a un diario dentro de una revista, digamos, ¿no? Pero sí dando también un cupo femenino muy alto, porque el personaje de la matemática que llega, la científica que gana el premio, siempre es nota para la revista femenina. Entonces dando también un cupo per se, por ser una revista femenina. Y sí es interesante que era un plus de inteligencia. Para mí sí hay un fenómeno de retroceso que no es que condene a los medios, no es que condenó a Luz o a Mariana Arias. Ahora sí, Mariana Arias diciendo que no es una mujer interesada en la política, etcétera, me parece un desastre. Luz, que solo tiene maquillaje y que es así como muy chato, me parece mal. Y me parece mal como reacción a una revista que mostraba una pluralidad de mujeres más grande. Y Olala no me molesta. La revista, más que nada, en los productos, justamente en lo clásico, que lo hace especialmente con un diseño más moderno, donde ir a comer, que la moda, la belleza, incluso la entrevista que tiene este tono de charla de chicas, bueno, quieren hablar de determinado punto con una sensación de confianza y código en común, está bien. Sí, es la revista más censora, porque no pueden ir mujeres feas mayores de 30 años, entonces así te lo piden así estrictamente, y no puede ir ningún tema malo. En ese sentido, Olala sí representa más que es un retroceso y es una reacción. Y por otra parte, Olala sí tiene algo que es como algo que está muy en boga ahora, que es como la apología a la frivolidad. Como, digamos, para ti era, no somos tontas, queremos ser inteligentes y tomamos más periodismo. Olala es, no queremos ser inteligentes, solo queremos tener el culo parado, digamos. Eso sí representa algo que también se lee mucho hoy en las investigadoras o en las mujeres inteligentes, como la sensación de que algo así, porque la palabra inteligencia no quiere decir nada, pero para que se entienda como todo, que la inteligencia pesa, pero no suma a las mujeres, y que en cambio la frivolidad es lo único que suma. A mí, digamos, como espacio de ocio, entretenimiento, de relax, por supuesto que me parece un espacio deseable. Pero si Olala tiene el signo de los tiempos de una apología, que es como, bueno, después de 50 años de desarrollo de las mujeres en las ciencias, en la investigación, en el pensamiento, se cayó como en una desvalorización social
de ese aspecto de las mujeres, y entonces ahí sí hay un ensalzamiento con que, mira, si querés esto, la doctora hot, si querés ser una psicóloga, pero tenés que ser hot, y si no, incluso cuando son muy sexys, porque se lo hicieron a una actriz que le decían, mira, nos parece, hablamos en la edición, se lo decía todo en la pregunta, no es que tenga un chisme, nos parecía que no eras una chica olala, como porque era muy gata, muy perra, era demasiado sexy, ¿entendés? La chica olala es un poco más simple. Pero bueno, al final hiciste otro trabajo y nos parece que sos chica olala. Y la otra diciéndole, ay, qué suerte, porque siempre quise salir en su revista, que es como encajar, entonces en un modelo que es una sexy, pero no tanto, no llegas a ser ni bailarina de Tinelli, no sos hot, sos la chica olala, ¿no? Como signo de los tiempos, que saben de ir a comer, de maquillarse, bueno, el fenómeno olala sí no me encaja, digamos, pero la tradición de las revistas femeninas yo creo que finalmente fue el ocio que hoy está reivindicado, y también un cupo para que mujeres periodistas trabajemos y para que hagamos notas sobre mujeres. Bien. Hay una pregunta que quizás encienda la polémica. ¿Hay celos entre periodistas científicos y científicos divulgadores? ¿Cómo definirían esa relación? ¿Hay sexo? Celos. No sé, sexo no hay en ningún lado, apuntan acá. Hay celos entre las personas, qué sé yo, los periodistas son personas, las científicas también, pero no sé, respondo por nuestro propio entorno. Me parece que un poco también lo respondí con la pregunta anterior, una respuesta anterior, digamos. Trabajamos en una red de solidaridad bastante intensa. Así que no, ahí más bien lo que hay son diálogos y complementariedades y amores y sexo no. No sé, ahora, ¿entre periodistas y científicos es la pregunta? No, eso no sé. La pregunta dice, ¿hay celos entre periodistas científicos y científicos divulgadores? Que vendría a ser su caso, me parece. O sea, no, yo lo que sí creo, por conocer algo de la carrera del CONICET, es que, digamos, la idea más competitiva de que hay 10 que aspiran a un cargo y van a quedar 8, y de esos 8 aspiran a subir, esto es una obviedad que además tengo, digamos, algún nivel con investigadores de la carrera científica, digamos, eso sí es un lado malo de la carrera del CONICET que ha generado mayor competitividad en la Argentina. Yo que no soy competitiva y no me gusta, ese fenómeno claramente no me gusta y a la vez claramente existe, digamos, ¿no? Es una carrera competitiva que ha generado mayores niveles de competitividad, incluso de los que yo conocía. La verdad es que yo creo mucho en la solidaridad y en una palabra que sí la digo, aunque sea muy feminista, que es sororidad. Yo como periodista tengo más empatía con los investigadores y con las investigadoras que sé que son solidarios. Eso lo sé muy fácil porque es que me pasan el dato de otra para divulgar, digamos. Entonces, cuando hay un problema de celos, no dudo entre la que sé que es solidaria, digamos. Bien, estamos transmitiendo en vivo por Facebook y por ahí nos mandan algunas preguntas también. Una persona dice, ¿para qué comunicar? ¿Solo con objetivo de divulgación o para intervenir en la forma de hacer sentido de la sociedad? Es una pregunta para todas, creo. ¿Para qué comunicar? ¿Solo con objetivo de divulgación o para intervenir en la forma de hacer sentido en la sociedad? Nosotras un poco respondimos hace un rato en ese sentido, digamos, de cuál es el objetivo de intervenir en los medios, que es un objetivo bien distinto de divulgar nuestras investigaciones en otros espacios. En cualquier caso, investigar tiene un objetivo vinculado a intervenir en lo social, intervenir en espacios mediáticos, bueno, en llegar con algunos problemas o con algunas preguntas a la mayor cantidad de personas posibles, ¿no? Interpelarlas a la mayor cantidad de personas posibles. Sí, yo sin duda para hacer sentido, digamos. Y yo creo que no hay ninguna duda de esto que te digo desde el inicio, de ver a un bebé en una cama para 10 personas y pelear por la ligadura de trompas. Vos no vas ahí, sos un cubo de hielo y preguntás ligadura de trompas sí o no. Es a favor de la ligadura de trompas. De eso no tengo ninguna duda. El camino de recorrer un periodismo de género tiene que ver con eso. Ahora sí había una charla que teníamos previamente que me parece interesante de la postura periodística, que es, o sea, la objetividad para mí no existe, es un gran debate de la Argentina de estos años,
El periodismo de género es hiper subjetivo y yo creo en la subjetividad. Cuanto más transparente es, creo que más genuino y legítimo es, pero hay algo que es en lo que sí creo y que surgía antes, y que es en el pluralismo. El pluralismo puede tener distintos marcos y niveles. Por ejemplo, en Para Ti sí me pedían nota de aborto y tenía que haber una a favor, un cura en contra. Bueno, la verdad que los curas no abortan. A mí ya, o sea, prefiero 1000 veces la 12, en donde no tengo que poner la opinión de un cura, ¿no? Me pregunto con otra gente el efecto Francisco, por ejemplo, hay una tapa, o no entrevisto a abusadores o acusados de abuso, porque en principio son amenazantes, entonces no les doy la palabra. O sea, el pluralismo tiene límites, pero sí creo en el pluralismo político, intento que haya voces de todos los sectores, y intento, y muchas veces me interesa incluso más la opinión de alguien que no piensa como necesariamente pienso yo. O sea, hay temas en los que claramente intento generar cambios sociales y ser parte de algo, y hay otros en los que me interesan las voces disidentes. Carolina tiene una posición sobre la trata o el trabajo sexual que yo en lo personal no comparto, ni siquiera lo hablamos mucho, y la verdad que lo que más me interesante me ha parecido dentro de la libertad que tuve, y hubo bastante, es poner distintas voces sobre el mismo tema. Ahí lo que me parece interesante es pensar, o sea, es hacer sentido, pero no al límite de la manipulación, y sí creo en el pluralismo como un valor claro del periodismo. Si vos lo tenés como un valor, eso cae como un valor. O sea, entonces pones una del pro, una radical, pones a alguien que está a favor, en contra, más o menos, matices. Eso, cuando es un valor, para mí se nota que sea un valor. O sea, el pluralismo no tiene que caer como un valor clave del periodismo. Muy cortito sobre esa pregunta. Creo que el colectivo del que hablábamos, tanto de periodistas como de académicos y académicas en el que trabajamos, somos pocos, nos conocemos todos. Nosotros damos clases, investigamos y comunicamos para hacer política. Claramente por eso lo hacemos, y para incidir en las transformaciones culturales y políticas de la época que habitamos. Entonces, no es solo por comunicar y difundir. Bien, otra pregunta, que creo que son varias preguntas en una. ¿Se puede hacer alguna referencia a que género y sexualidades no es solo cosa de mujeres? Hay muchas líneas de investigación sobre nuevas masculinidades. ¿Por qué creen que hay pocos investigadores, militantes, periodistas que se atrevan a este mundo, sin caer en binarismos, estudios sobre teorías queer? Sí, hay trabajos sobre nuevas masculinidades, y es un campo de estudios en Argentina bastante reciente, no afuera, en donde hay una trayectoria más larga, pero también los temas se van instalando gradualmente. El feminismo, digamos, tiene una historia política y académica de muchos años, y ha instalado el problema de la mujer como un problema central en sus principios, pero luego ha ido transformándose. De hecho, el problema de las discusiones sobre diversidad, la perspectiva queer, etcétera, también es un desprendimiento de los estudios feministas. Así que creo yo que en el caso de la academia tiene que ver con un proceso. Veníamos diciendo antes que hace 10 años no existían seminarios optativos, posgrados, cursos que tomen de manera sistemática la formación en géneros y sexualidades. Entiendo que gradualmente, por ejemplo, las preguntas sobre masculinidades van a ir ocupando mayor lugar. Sí, por ahí también otra vez pecamos de ciertas obviedades. Nosotras no entendemos géneros y sexualidades como estudios de mujeres, aun cuando hoy justo estamos las dos trabajando sobre mujeres. Pero no, por supuesto que no. Y sí creo, igual que Caro, que esos son procesos. Para nosotras a veces parece que han pasado, no sé, 100 años, ¿no? No pasaron ni 100 de la institucionalización de esos estudios en los espacios académicos, ¿no? De los primeros estudios de la mujer, de los que después se llamaron estudios de género, de lo que después empezó a concebirse como la teoría queer y los estudios de masculinidades, etcétera, ¿no? Sin embargo, bueno, hay un desacople, o en todo caso, no sé, un cierto desfasaje en tiempos históricos entre las demandas y las transformaciones sociales. Sí tenemos ley de identidad de género y matrimonio igualitario. La institucionalización de los estudios como en los espacios académicos, y el interés de los sujetos por investigar sobre esas cuestiones. Pero, sin embargo, eso va sucediendo en el tiempo y uno lo puede rastrear en la historia, ¿no? Sí, yo creo que ahí, con el tema masculinidades puntualmente, no sé,
bien de qué era la pregunta, si me quiere aclarar algo, pero digamos, fuera de la agenda queer hubo un retroceso también. A mí en lo particular, como periodista, me encanta el tema masculinidades y me interesa muchísimo. Creo sí esto, que hay un periodismo que surge de las revistas femeninas, de darle un lugar, que fue necesario, que a veces este cupo de mirar mujeres es interesante. Pero los planteos sobre masculinidades, digamos, más allá de la agenda clara y importantísima de diversidad y de lo queer, aun cuando se relacionen ciertas cosas, digamos, pero que no necesariamente tenga que ver con defender a varones gays o a personas trans, etcétera. Cuando hablamos de los estudios de masculinidades, hubo un momento donde eso existía, yo intenté hacer la mayor cantidad de notas y de hecho revisando mi propio archivo, la mayor cantidad de notas sobre masculinidades tiene 5 o 6 años atrás. Ahora, ya está, desde la divulgación de Sergio Sinay, si querés más New Age, más La Nación, y había algunos investigadores como Gustavo Girard en adolescentes, me acuerdo de algunos otros notas sobre corbatas que hice y entonces les preguntaba, pero que iba apuntando a eso. Después hubo un fenómeno muy reaccionario que parecía que eran masculinidades y no lo eran, que eran los padres del Obelisco y símil, ¿no? Como algo que tenía que ver con la masculinidad, pero que eran reacciones a la defensa de los derechos de las mujeres, que generó un retroceso. Y ahí quedó un vacío, o sea, no es solamente como lo lineal de es porque todavía falta, sino como que en la Argentina no se terminó de configurar algo que fuese interesante. De hecho, también, incluso en el tema que también es polémico, pero que a mí me interesa mucho, de trabajo con varones violentos, hubo en la Argentina especialistas muy interesantes, ahora en este libro los incluí, pero son trabajos hace 5 o 6 años atrás. Es cierto que en parte la agenda feminista y todo se vuelve más defensora de los derechos de las mujeres, mira menos a los varones, crece el movimiento de diversidad fuertemente, por supuesto cuestionando la crianza heteropatriarcal de los varones, pero bueno, con un sesgo de diversidad que es distinto y se deja de lado bastante la agenda de los varones. Bien, otra pregunta es... se mencionó que se necesitan puentes hacia las escuelas. ¿Qué perspectivas se pueden esperar en estos ámbitos? Yo creo que también hubo muchísimos avances entre las investigaciones, digamos, académicas del campo de géneros y sexualidades y la producción de conocimiento pensando en otras instancias de la formación, ¿no? Digo, escuelas en distintos niveles. La ESI fue un nucleador, de alguna manera, de estudios que trabajaran sobre experiencias de géneros y sexualidades en instituciones educativas, sobre cuestiones más vinculadas a dimensiones didácticas y pedagógicas de géneros y sexualidades. Digamos, eso existe. Digamos, hay investigadoras muy importantes, digo, de Graciela Morgade en adelante, un grupo de gente trabajando mucho sobre esas cuestiones, y que esos puentes son necesarios. El resto es futurología, habrá que ver cómo sostenerlos. Tomando el tema de la educación sexual científico versus la conservadora, ¿cómo creen que se puede bajar a la sociedad, aunque parezca obvio, que lo que tiene respaldo científico no es una opinión que se opone a lo tradicional? Con la ley 26.150 de educación sexual integral. Por eso digo que sí hay un triunfo de la ciencia por sobre la moral conservadora, ¿no? Que es la gran discusión, no sé quién fue, me gusta mirar cuando alguien me pregunta, pero digamos, fue la gran discusión en el gobierno de Bush hijo, donde se prohibía la enseñanza de Darwin en los colegios y se hablaba de abolicionismo. En la Argentina no llega a ese nivel, digamos, era así como el debate, como la ciencia versus Dios, digamos, ¿no? Pero bueno, en Estados Unidos genera el abolicionismo y en la Argentina claramente hay un progreso en ese sentido que no se llega a dimensionar el orgullo de lo que hicimos, digamos. Y claramente los sectores conservadores sí se ayornan, es algo que siempre me alertó, me pareció muy interesante Silvina Ramos, que es una investigadora del CEDES,
que los sectores conservadores sí buscan ayornarse, y en algún lado en la Argentina no lo vimos tanto como en Brasil, porque los sectores evangélicos son muy fuertes, y era incluso algo que íbamos sabiendo las que escribíamos educación sexual, y era complejo. Cuando se presenta el proyecto, por un lado a nivel nacional, que es menos discutido, el que tiene más debate público es el de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que es el que menos se cumple, se aprueba finalmente pero menos se cumple. Santiago de Estrada del PRO, lo que no quería era que se enseñe en jardines de infantes, por supuesto no quería que sea obligatorio para las escuelas religiosas, un logro que lo conseguimos si no lo sabemos lograr implementar, ¿no? Que para mí habría que judicializarlo en este momento. Pero lo que empieza a decir la Iglesia no es estamos en contra de la educación, sí hay que ir por más, estamos en contra de la educación sexual. Lo que empieza a decir la Iglesia es nosotros damos educación sexual. Y ante eso, los lineamientos de la Ley de Educación Sexual dice que educación sexual tienen que ser, que los chicos y chicas tienen derecho a información científica validada. Esa es la definición clave, información científica validada. Por ejemplo, ahora está pasando que a los colegios secundarios van, esto es en serio, una horda de luchadores antiderechos con unas ticitas y 1000 fetos a decirles que el aborto está mal. Bueno, eso no lo pueden hacer, está prohibido, porque los lineamientos de la educación sexual dicen que tiene que ser información científica validada. En la Argentina, ¿qué lo valida? Los manuales de educación sexual integral, que hay uno para nivel inicial, uno para primaria y 2 para nivel secundario. Esos manuales son los que dicen qué es científico y qué no. Y de hecho los protocolos después del Ministerio de Salud, etcétera, no te van a decir que el aborto en la Argentina es legal, pero sí te van a decir los protocolos que están legalizados y son científicos en la Argentina. Entonces, no es que se pueda hacer cualquier cosa, tal vez hay que defender la ley, y sí creo que hay que defender qué es lo que en la Argentina ya hay un coto para decir que está científicamente validado, y en ese sentido creo que la ciencia se convierte en bandera. Bien, otra pregunta. ¿Cómo salir del concepto tan generalizado del género en los medios masivos meramente como femicidios y feminicidios? Y feminismos, perdón. ¿Cómo divulgar o encontrar herramientas para difundir investigaciones científicas sociales? ¿Qué le recomendarían a un científico en ciencias sociales para que comience a ser investigador? De a una, si quieren. Empiezo por la última. ¿Qué le recomendaría a un investigador de las ciencias sociales? Que piense una investigación que no sea de nicho. O sea, que no piense una preguntita en función de algo que sea posible de resolver en un mínimo cuadradito, sino que intente pensar una pregunta que responda a un problema social amplio, ¿no? Y que lo inquiete o la inquiete, lo incomode, la incomode, digamos, que algo más vinculado a las emociones también y al deseo se produzca en relación a esa pregunta. Si no, después es muy difícil de sostener también, porque grandes preguntas sobre grandes problemas nos podemos hacer todos y todas. Después hay que poder sostener el deseo, la inquietud y la incomodidad en relación a eso que estamos haciendo. Esta pregunta me parece interesante. ¿Cómo encontrar herramientas para difundir las investigaciones científicas sociales? Que es un poco lo que nos preguntamos acá, ¿no? En este panel. Generar muchas Luciana Peckers. No, yo creo que también el periodismo se acerca a los científicos, y los científicos tenemos que poder ser amigables con el periodismo. O sea, si cerramos las puertas que existen, esto, como dice Luciana, si luego viene la reprimenda porque la cita no es textual, si hablamos en técnicos, si nos dedicamos a hablar solo sobre nuestro pequeño nichito, bueno, digamos, ahí también se rompen barreras que se están construyendo. Me parece que acercarse al periodismo es un modo, y divulgar nuestro trabajo científico, publicar libros, como dice Luciana, en un lenguaje que no sea técnico. Es muy difícil eso también, porque las editoriales que trabajan desde perspectivas académicas quieren que cites, y si te encontrás con una editorial que te dice ninguna cita, te da un terror terrible, porque decís, pero ¿y qué? No voy a citar a los que ya trabajaron sobre estos temas. Entonces, ¿cómo hago para escribir un libro sobre mi tesis? Que no lo lean 3 y que a la vez respete algo de la tradición en la que se inscribe. Es difícil, pero es un trabajo que estamos obligados y obligadas a hacer.
Por ejemplo, publicar nuestros libros y que se vendan en Jenny, no solo en la librería de la facultad. No, y otra cosa más que es establecer vínculos con otros actores, digamos, incluso más allá del estrictamente el periodismo, con organizaciones, con instituciones educativas, digamos, con otros espacios de formación y de participación que puedan interesarse o a los que podamos aportar con lo que investigamos. Una anécdota muy chiquita de un curso, un espacio de reflexión que crearon Diana Mafía y Luciana Pecker en el Centro Cultural Tierra Violeta, no sé si lo conocen, que se llamó Cartas de Amor, que era un taller de un día o 2 días, o 3, la primera vez no me acuerdo, y que en el último se sumió Liliana Daunes, en donde Diana Mafía, una de las intelectuales más lúcidas de la academia y de la política contemporánea, junto a Luciana Pecker, una periodista que está batallando estas discusiones en los medios de comunicación, convocan a un público abierto a pensar sobre el amor y específicamente en el dispositivo de la carta, ¿no? Y lo que sucedió ahí me pareció que fue muy interesante, justamente porque se bajaron ciertos conceptos del feminismo, de la teoría de género, etcétera, etcétera, a experiencias particulares de personas que se pusieron a pensar en sus ciclos vitales y en su vínculo con el amor y el erotismo. Y ahí sucedió algo transformador para las personas que participaron, que no eran de la academia, y se difundió también, se difundieron contenidos científicos. Multiplicar este tipo de espacios, yo sé que Luciana fue a otros lugares a hacerlo y con otros públicos, es un modo de difundir el conocimiento científico. El amor también es algo que puede ser indagado desde la ciencia, algo que nos conmueve y que además puede ser convertido en un objeto. Bueno, en este tipo de espacios en donde se conjuga el periodismo, la ciencia y la política, se abren estos puentes de lo que estamos intentando promover. Bueno, ahí Diana contó una anécdota, que Diana además es una de las mayores investigadoras sobre ciencia y mujeres en la Argentina, hermosa, de la que, disculpen que no me acuerdo el nombre de la científica, pero que ella había entrevistado a una de las mayores científicas así duras de la Argentina y que contaba que trabajaban todos hombres que se iban a su casa después del horario de trabajo, digamos. Trabajaba otra mujer que terminó dejando para cuidar a su familia y una mujer que no tuvo hijos, que era la que ponía el hielo seco en un reactor nuclear. Entonces cuando todos iban a atender sus otras cosas, ella ponía el hielo seco, ¿no? La conclusión que después hicimos en el taller de Cartas de Amor era que queríamos ser científicas sin quedarnos con el hielo seco, ¿no? Sin ser las que tengan que quedar heladas en la vida, ¿no? Que me parece que es justamente uno de los desafíos. Y después lo que me parece, más allá de la inserción en medios, que también es complicado cómo están los medios, la cantidad de periodistas y todo, pero que también, aún con todo lo que tienen de criticable, la utilización de redes sociales, ¿no? Por ejemplo, lo que hicieron las chicas de Economía Feminista, que son 3 economistas, con el Twitter de Economía Feminista para divulgar datos de economía, por ejemplo, me parece un excelente ejemplo de divulgación científica con un enorme impacto, no de datos que, por ejemplo, yo no los conocía, pero que lograron que se conozcan, y ahí nuevamente, así como decíamos, sello del CONICET, sello de que ellas son economistas, doctora en economía, le dio una impronta a esos datos de un gran impacto y son muy respetadas, lograron mucha inserción, mucho impacto, mucho respeto. Ahora Mercedes de Alessandro está por sacar un libro que me parece muy interesante y me parece una gran iniciativa. Fue una excelente forma de utilización de las redes sociales para divulgación. Bueno, no tenemos más tiempo. Les agradecemos mucho a los que vinieron y a las invitadas de hoy. Los certificados los vamos a estar dando ahora cuando terminemos y la combi sale en unos minutos.